Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches. Bueno, tardé en conectarme porque tenía un problema con la cámara, que aparentemente lo sigo teniendo. No pude conectarme a la cámara que tenía, pero no importa. Si en el transcurso se soluciona, y si no, ya está. Bueno, feliz Día de la Independencia a todos los que me están viendo desde Argentina. Podríamos decir que es un día especial para nosotros, qué sé yo. Por ahí, conociendo un poco la cultura de los norteamericanos, para ellos el Día de la Independencia parece ser mucho más fuerte, más como que hay una cuestión más sentida del patriotismo. Acá, yo ni siquiera me puse la escarapela. Pero bueno, creo que tiene que ver un poco con el origen de esa independencia, ¿no? La causa de esa independencia, para qué y por qué fue esa independencia. Y algo que a mí me llamó mucho la atención fue haber descubierto el vínculo de José de San Martín con la masonería y cómo toda la independencia de Latinoamérica se gesta desde Inglaterra, en principio para evitar que se produzca un conglomerado de naciones como ocurrió en Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Si hubiéramos sido Estados Unidos de Sudamérica en vez de naciones independientes, teniendo en cuenta los recursos naturales, el tamaño del territorio y un montón de cosas más, bueno, esto hubiera sido un tanto complicado para la corona británica, tanto como para la corona española. Entonces, bueno, ¿a qué viene todo esto, no? A decir, bueno, hacemos un revisionismo histórico, nos planteamos, nos repreguntamos algunas cosas que damos por sentadas y damos por hecho, de que en Tucumán en 1816 los patriotas declaran que la Argentina es una nación soberana. Bueno, ¿de dónde viene eso y hacia dónde va? Yo creo que siempre es importante y siempre vale la pena preguntárselo. Así como estas historias que compartí ayer, las compartí alrededor de las 20, así que todavía debe estar en Instagram, ¿no? De un video oficial de la Agencia Nacional Aeroespacial de Estados Unidos, en donde nos muestra en 1971 cómo el Apolo 17 despega desde la Luna para retornar a la Tierra. Y viendo esas imágenes, insisto, yo sé que hay gente que le cuesta muchísimo aceptar, pero no podemos ver esas imágenes sin pensar que hemos sido víctimas de algún tipo de fraude o engaño, ¿sí? No voy a discutir acá si el hombre llegó a la luna o no llegó, cuándo llegó, etc. Pero esas imágenes realmente son vergonzosas, ¿sí? Es imposible hoy, con la tecnología que tenemos, cuando observamos eso en la pantalla, pensar que pudo haber sido cierto. Claro, si volvemos atrás en el tiempo, 1969, 1970, 71, televisor chiquito, quizás en blanco y negro, seguramente en blanco y negro, y con un alto grado de desconocimiento de lo que se podía hacer a nivel técnico, bueno, podemos entrar en esa mentira de alguna manera, así como más de uno de nosotros cuando éramos niños también creímos haber visto a Papá Noel o a los Reyes Magos entrando a dejar un regalo. Cuando la mente está condicionada para creer, cree. Entonces, bueno, otra vez traigo esto al concepto de independencia, ¿no? ¿Qué es la independencia? ¿De qué dependemos? ¿Sí? ¿En qué medida dependemos de aquello de lo que dependemos? ¿A causa de qué dependemos de eso? ¿No? Porque lógicamente cuando nacemos, al ser mamíferos, al ser una cría de mamíferos, dependemos 100% de nuestra madre, dependemos de la lactancia, dependemos de que nos nutra, que nos cuide, que nos lleve, que nos traiga, que nos proteja. Pero a medida que vamos entrando en el sistema educativo, nos enseñan a depender de otras cosas de las que quizás en realidad no dependemos. En ese mismo sentido, ¿no? Dependemos del sistema de salud, dependemos del sistema político, dependemos de la farmacia, dependemos
¿no? De muy chiquitos nos enseñan que cuando uno se lastima o se siente mal, tiene que ir al médico o tiene que ir al hospital, ¿no? Los dibujos de los cuadernos, los manuales para niños y niñas de jardín y de primaria, hay dibujitos de el nene que se enferma o le duele la panza y va al médico, va al hospital, ¿sí? No va a la curandera, no va a mirarse a sí mismo, no, va a un otro que está afuera, del cual dependemos para estar sanos. Si no está ese médico, si no está el hospital, si no está el sistema farmacológico fuera nuestro, no podemos estar sanos. Y eso se va inculcando en la mente desde muy, muy, muy chiquitos, ¿sí? Entonces, bueno, al ser adultos, frente a un problema de salud, lo primero que hacemos es ir al médico, ¿sí? Y como está investido de una cierta autoridad que fue inculcada desde nuestra más tierna infancia a fuerza de representaciones gráficas, ideológicas y arquetípicas, entonces cuando el médico dice, no, tiene que hacer esto, entonces no es raro escuchar a adultos mayores incluso, que dicen, no, yo le hago caso al médico, le voy a hacer caso al médico, estoy haciendo todo al pie de la letra, ¿sí? Como si de alguna manera esperáramos que mágicamente, por seguir las instrucciones al pie de la letra, como si fuera una especie de hechizo o embrujo, pudiéramos obtener los resultados esperados. Bueno, esto justamente entiendo que es lo que se pretende de nosotros, lo que se quiere que creamos. ¿Para qué? Justamente para que no podamos ser independientes. Por eso, en ese capítulo de mi podcast, que creo que es el número 4, 5, bueno, no me acuerdo, el último, el 5, en donde cuento cuál es el origen de la medicina moderna, ¿sí? ¿Dónde es que aparecen todos estos conceptos, ¿no? de separar al ser humano en compartimentos, ¿no? De ver por un lado el sistema digestivo, por otro lado el sistema hormonal, por otro lado el respiratorio, por otro lado el cardiovascular, ¿no? Separar, separar, separar y medicar, medicar, medicar. Para cada enfermedad, para cada problema, hay una solución farmacológica, ¿sí? Otra vez, dependo de eso para poder sanar. Entonces, otra vez, volvemos. ¿A quién beneficia todo esto? Ya vimos lo que pasó en el año 2020, ¿no? Problema, reacción, solución. Entonces, bueno, son cosas que van ocurriendo, que van pasando, que van entrando de alguna manera, ¿sí? Información que se va bajando de una forma estandarizada en todos los medios de comunicación, ¿sí? De forma organizada. Recibimos esa información, la creemos, nos genera un problema, ¿sí? Problema-reacción. La reacción es pedir que por favor nos salven y la solución viene en forma de esto que se pone en el brazo que no voy a nombrar, por lo cual me banearon una semana, no pude emitir ni subir nada acá en YouTube. Así que eso. Hoy, que es el Día de la Independencia en Argentina, hace menos de una semana que lo fue en Estados Unidos de Norteamérica, para mí se hace muy importante esta invitación a replantearnos qué es la dependencia y qué es la independencia, ¿sí? En otro orden de cosas, esta semana, justo buscar acá, di con una publicación interesante. Yo estoy suscrito a varios boletines de información médica sobre cómo una dieta plant-based, o sea, una vegetariana estricta, ¿sí? Podía de alguna manera producir una remisión de la diabetes tipo 2, ¿sí? El título del artículo es Whole Food Plant-Based Diet Linked to Type 2 Diabetes Remission, ¿sí? En inglés de mierda que tengo yo, es que una dieta basada en plantas y alimentos integrales estaba relacionada a una remisión de la diabetes tipo 2. Ese es el título del estudio, del estudio no, el experimento, por decirlo de alguna manera.
Entonces, o sea, se va reportando cómo una reducción en la ingesta calórica, una alta cantidad de fibra, produjeron pérdida de peso y no fue efectiva en todos los casos. El título sí, ¿no? Primero, vamos a notar mucho esto. Últimamente, todo lo que sea basado en el vegetarianismo se está promocionando un montón, ¿sí? Y el título es bastante rimbombante, el título de la nota, pero cuando uno entra a leer el estudio y cómo se desarrolló, esto no fue efectiva en todos los casos. La pérdida de peso no se aclara bien si el peso que se perdió fue retención de líquido, grasa o músculo, ¿sí? Tampoco sabemos los efectos a largo plazo, pero sí sabemos a largo plazo, bueno, cómo están, por ejemplo, los pueblos originarios, ¿no? Que tenían dietas muy ricas en carnes y en grasas y en carbohidratos propios de la naturaleza, y que a medida que el hombre blanco va introduciéndose y llevándole Coca-Cola y pan y un montón de porquerías, disminuyendo el consumo de carnes, aumentando el consumo de cereales, ¿sí? Lo que empieza a ser una dieta plant-based, bueno, esto genera degeneración a nivel dentario en todas las siguientes generaciones de estos pueblos. Todo lo que estudió Weston Price, ¿no? Empieza a haber obesidad, sobrepeso, problemas metabólicos, diabetes, colesterol muy elevado, triglicéridos elevados, un montón de problemas que antes no había, ¿sí? Entonces, insisto, independencia, ¿no? Independencia implica también empezar a mirar de forma independiente a incluso aquellos dogmas y aquellas cuestiones éticas que nosotros mismos nos imponemos, ¿sí? No estoy apelando a que no se tenga ética ni moral ni nada por el estilo. Digo, es interesante de vez en cuando también replantearse eso, ¿no? Las personas que se plantean no comer carne por la ética animal, bien, por un lado. Las que se plantean no hacerlo por una cuestión de cuidar el planeta, ¿sí? Porque aparentemente los gases producidos por los animales producen el efecto invernadero que está generando el tema este de la temperatura aumentada en el globo. Bueno, que tampoco puedo decirlo con su nombre propio porque eso también es motivo de censura en esta red. Entonces, otra vez, ¿por qué hay sobre determinados temas que no se puede opinar, ¿sí? Ni mucho menos argumentar presentando información en contra de una bajada de línea, ¿sí? Que se viene estableciendo desde hace unos años y desde un lugar muy específico? Otra vez, cuando vemos quiénes eran los más interesados en repartir en el mundo la solución farmacológica contra lo que fue gestado en 2020, no sé si me explico. Bueno, las mismas personas, las mismas caras, los vamos a ver con nombre y apellido. Hay uno que se llama Guillermo Puertas, podemos decirlo en español, quizás para evitar la censura, que también ahora venden carne sintética, ¿sí? Que están promocionando el consumo de carne sintética y que tienen acciones en compañías de producción de carne sintética a través de fusiones genéticas y cuestiones bastante turbias. Bueno, son los mismos tipos, ¿sí? Y cuando otra vez observamos a largo plazo, ¿qué puede producir todo esto? La utilización de fármacos experimentales, ¿sí? Que alteran, que tienen un ácido ribonucleico mensajero, bueno, y el consumo de carnes hechas en laboratorio, ¿qué pueden hacer a largo plazo? En principio, como mínimo, debilitarnos o enfermarnos, ¿sí? Y ponernos otra vez dependientes del sistema. Entonces, bueno, cuestionar, yo insisto mucho en esto. Yo tengo mis ideas sobre muchos temas, pero digo, quizás estoy equivocado. No estoy diciéndote que pienses igual que yo. Estoy diciendo empezar a replantear y a preguntar qué es todo esto que nos están vendiendo, ¿sí? Ahora, vamos a suponer que la cuestión de la temperatura elevada a nivel global, vamos a suponer que realmente sea cierta, ¿sí? Hay algunos indicios que a mí me hacen pensar que no, ¿sí? Cuando yo vi el otro día que mostraban
las altísimas temperaturas que hacían en enero en Alemania, era el mapa prendido fuego, ¿sí? En un noticiero, y uno veía los números y las máximas eran 32, 34, 31. Yo nací en marzo de 1980, ese día que yo nací suspendieron las clases por el calor que hacía, hace más de 40 años, y nadie hablaba de esta cuestión, ¿sí? Entonces, digo, bueno, ¿hasta qué punto, ¿sí?, esto que nos quieren contar es cierto? Otra cuestión, porque me decís, bueno, no, Ariel, pero es porque vienes de hace mucho y recién nos dimos cuenta ahora. Bueno, algo que vienen diciendo muchas personas, a las que yo sigo y que me parece un argumento de bastante peso, cuando uno ve los frentes costeros de las playas más caras del mundo, ¿sí?, en donde empresas hoteleras de gran prestigio, que mueven miles de millones de dólares, continúan construyendo edificios enormes que cuestan una fortuna. Entonces, si esos tipos que están tan conectados al poder económico, financiero, que tienen la información de primera mano de lo que quieras, siguen construyendo en la playa, en la costanera, ¿sí?, a mucha gente, y yo resueno con eso, les parece muy extraño, ¿sí?, que lo hagan frente al riesgo de que crezca el mar y tape todo. Bueno, y así, si vamos hilando un montón de cosas, bueno, es probable que no sea cierto, pero vamos a suponer que sea cierto, ¿sí? Vamos a suponer por un momento que esto es verdad. Vos, yo, ¿qué podemos hacer desde nuestro lugar? ¿Hay algo que realmente esté en nuestras manos? ¿Sí? Porque lo que yo estoy viendo en los medios, y no tengo televisión, no tengo cable, ¿sí?, pero veo recortes y me llegan cosas, y a veces estoy en algún lugar, en un comercio que hay un televisor prendido y se habla del tema constantemente. Lo que yo veo es que se busca generar un pánico, ¿sí?, y una culpa en la población, como se hizo en el año 2020 con el otro tema de 2020, ¿sí? O sea, mirá que va a pasar esto, mirá que va a pasar esto, mirá que... Y por otro lado, y sos responsable porque te comiste un asado el domingo y la vaca se tira pedos y hace... Entonces, y hay gente que está realmente angustiada, gente joven, ¿sí?, que piensa en el futuro, que dice, no, se va a destruir este planeta y ¿qué estamos haciendo? Y nosotros no estamos haciendo nada, ¿sí? Yo que nací y me crié en Bahía Blanca, a 100 kilómetros de donde vivo ahora, hay un polo petroquímico enorme, inmenso, lleno de fábricas, ¿sí?, que uno ve. Cuando llega a la ciudad, Bahía Blanca está en una depresión, ¿sí?, está en un pozo. Cuando uno está llegando a Bahía Blanca puede ver una nube tremenda de smog, producto de esas fábricas. Fábricas que mueven miles de millones de dólares y cuya instalación está autorizada por funcionarios públicos, ¿sí?, que son parte de un Estado, que después viene y te dice, no, porque hay que cuidar porque esto y lo otro, pero ustedes están dejando que se instale eso ahí sin ningún tipo de control. Yo no estoy en contra del progreso, no digo no tengamos fábricas, las fábricas fabrican cosas que nos sirven, pero podríamos poner algunos estándares, ¿sí?, porque la ría de Bahía Blanca es llena de hidrocarburos, está toda contaminada, los peces uno pesca ahí y saca peces con tumores. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y responsabilizamos al ser humano de a pie ¿qué hace? ¿Sí? Porque utiliza el auto para ir a trabajar o a buscar a sus hijos a la escuela y es culpable de que esté pasando todo esto. Entonces, otra vez la pregunta, ¿no? ¿A quién beneficia esto? ¿Sí? Mi angustia, mi sentido de culpabilidad, genera miedo, ¿sí? Frente al miedo, se nos pueden imponer un montón de cuestiones, ¿sí? Si al miedo le sumamos debilidad, ¿sí?, esto que hablaba de cómo no nos enseñan a alimentarnos, ¿sí?, al contrario, nos enseñan a alimentarnos mal, con la pirámide de la que hablábamos, que nos la presentan como si fuera una especie de talismán mágico que tiene la receta y es una basura y está mal hecha a propósito. Entonces, y por otro lado nos vuelven dependientes de un sistema farmacológico. Está para pensarlo, ¿no? Está para pensar a quién beneficia, qué produce esto en mí y el beneficiario qué gana
con mi miedo? ¿Qué gana con mi angustia? ¿Qué gana con mi culpa? Control, ¿sí? Como pasó esto con el pase famoso que nos pedían a finales de 2020, a finales de 2021, ¿sí? Que había que tener un papelito que dijera que uno tenía puesta tal cosa, si no, no iba a poder hacer nada, ¿eh? No iba a ir ni a comprar una banana en la verdulería porque no te iban a atender. Marzo de este año, decreto, se borraron todas las bases de datos porque, bueno, se creía que de alguna manera perjudicaba a la información privada de las personas. Borraron todas las bases de datos. En Argentina lo pueden ver en el boletín oficial, una resolución de marzo de 2021. Entonces, otra vez, ¿no? Me cuesta no pensar en estas cuestiones en donde nos intercambian, ¿sí? Hacen un enroque, libertad, ¿sí? Nos la intercambian por seguridad, ¿sí? Si yo soy libre y puedo hacer lo que quiero, claro, si todos somos libres y podemos hacer lo que queremos, hay menos seguridad. Porque uno de los otros que es libre como yo puede querer hacer algo que me perjudique. Como por ejemplo transitar con tos y sin usar un bozal. Entonces eso me perjudica. No, prefiero que perdamos libertad, pero ganemos seguridad. ¿Sí? Nadie elegiría eso si no tuviera miedo. ¿Ok? Yo no cambiaría nunca mi libertad por una seguridad frente a algo que no existe. ¿Verdad? Cuando se nos plantea esta enfermedad tremenda que puede llegar a venir y que nos va a pasar esto y lo otro, y nos muestran imágenes y números todos los días. Digo, no, pará, tengo miedo. ¿Qué puedo entregarte para que me cuides de esto? ¿Tu libertad? A partir de ahora vas a salir a la hora que yo diga, según el número de documentos, los días que yo diga, con una cosa en la cara, ¿sí? Y tal día tenés que ir a ponerte una medicación. Bueno, está bien, pero voy a poder seguir, sí, vas a seguir vivo con esto. Ok. Libertad, seguridad, ¿sí? Bueno, ahora todo eso parece que se pasó, que ya, bueno, nos olvidamos, o es algo más. Entonces ahora el miedo, vamos a meter miedo con otra cosa. Entonces, ¿qué puedo hacer para que esto no suceda? Para que no se venga abajo el mundo. Bueno, vas a tener que comer menos carne, porque las vacas se tiran pedos, vas a tener que usar transporte colectivo, ¿sí? Vas a vivir en una ciudad, estas ciudades de 15 minutos, vas a tener que hacer todo dentro de un radio. Bueno, pero voy a evitar que el planeta se destruya. Sí, vos quedate tranquilo. Libertad a cambio de seguridad, ¿sí? Entonces, bueno, hablando de libertad, justo hace unos días hice un post con una frase de Bukowski muy hermosa, ¿no? Que, bueno, no la leo, pero más o menos la idea era cuando nadie te espera en la noche y cuando nadie te despierta en la mañana y cuando podés hacer lo que querés, ¿cómo se llama? ¿Libertad o soledad? ¿No? Y él la dedicando bastante, porque, bueno, como les decía, yo lo puse en las historias y mucha gente me escribía, libertad, libertad, libertad. ¿No? O sea que la libertad tiene un valor muy grande para nosotros. Tiene una connotación positiva. Yo prefiero decir que soy libre antes de decir que estoy solo. Cuando en realidad quizás es lo mismo. Nadie me espera por la noche, nadie me despierta en la mañana, puedo hacer lo que quiera. Porque vivo solo. O porque soy libre. ¿Y si viviera con otro, perdería la libertad? ¿O puedo, sin estar solo, seguir siendo libre? A veces eso nos enfrenta con libertad y seguridad, porque a veces, ¿sí? Para no estar solos, cedemos nuestra libertad. Renunciamos a nuestros deseos. Dejamos de hacer eso que nos gusta con tal de que el otro se quede conmigo. ¡Ah! ¡Qué fuerte! Y si yo vivo resignando mis deseos a otra persona, mi salud al sistema médico, mis decisiones o mi ética o mi moral al sistema religioso,
mis ideologías al sistema político, ¿no? Yo pertenezco a un partido, entonces voy a pensar y voy a actuar de forma uniforme con este partido. Pertenezco a una religión, voy a hacer lo que me diga el que dirige esa religión. Si esto es pecado, lo hago o no lo hago, pero me voy a sentir mal si lo hago, ¿sí? Bueno, entonces entrego libertad a cambio de seguridad. ¿Está mal? Yo no creo que esté mal, tampoco creo que esté bien, digo, son opciones y uno también elige cuál es el grado de libertad que desea entregar, porque vivir en sociedad, tener un Estado que organiza, que cobra impuestos y que tiene una policía, bueno, quizás no está tan mal. Y a cambio resigno un poco de libertad. Hay cosas que no las quiero hacer, pero si quisiera no las podría hacer, porque el Estado regula. Bueno, pero a cambio tengo un mínimo de seguridad, ¿sí? ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a entregar nuestra libertad? Esa es la pregunta. ¿Y en qué aspectos? ¿Sí? Insisto en volver a hacerse preguntas. Y preguntas de todo tipo, de las más profundas, donde cuestionamos todo, desde ¿a qué vinimos? ¿Qué estamos acá? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué estamos trabajando en lo que trabajamos? ¿Por qué comemos lo que comemos? ¿Sí? ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué la tierra es redonda? ¿O no lo es? Bueno, son preguntas cuya respuesta a veces las tenemos y son buenas, y otras veces aceptamos una explicación que alguien nos dio en algún momento y nunca la validamos frente a la realidad. Nunca dijimos, a mí me explicaron cuando era chico que, algo típico, que si tomo frío me voy a enfermar. Entonces a partir de ahí no tome frío. Y cuando sale mi hijo le pongo una bufanda y la cartera, y no salgas a ir a abrigarte que tomás frío y te vas a enfermar. Bueno, ¿y eso es cierto? ¿Y los esquimales que viven enfermos? ¿O hay algo más? ¿Sí? Entonces, bueno, se los voy a aclarar porque muchos me lo van a preguntar y yo es algo que me pregunté mucho tiempo. ¿Por qué? Aparentemente, el frío no nos enferma. Aparentemente no, evidentemente. Yo hoy así frío, en viento helado, me abrigué y salí a pasear a mi perra, pero hacía frío y sentía. Y seguramente habrán hecho esa experiencia, salir con frío y no enfermarse. Bueno, aparentemente enfermarse ocurre cuando el frío es tan profundo o cuando nuestro cuerpo está débil que empezamos a temblar. ¿Sí? Cuando yo empiezo a temblar, tiemblo, claro, es una reacción del cuerpo de muchísimo estrés, ¿sí? de un descontrol del sistema nervioso que busca generar calor en ese temblor, porque no está tolerando el frío. ¿Sí? Ahora, ese temblor se puede estar generando propiamente por una temperatura muy baja, ¿sí? O a veces la temperatura no es tan baja, pero nuestro sistema nervioso está alterado, ¿sí? O hay una percepción psicológica muy negativa con respecto al frío que nos hace temblar. Ahí es cuando podemos enfermar, porque estamos elevando muchísimo el estrés, ¿sí? Generando un montón de estrés oxidativo, utilizando los antioxidantes para detener ese proceso y el sistema inmunológico pierde un poco de fuerza. Frente a ese episodio, cualquier bacteria que esté dando vueltas puede terminar de entrar y hacer un episodio de gripe, resfrío, etc. Pero no fue el frío, ¿sí? En sí. Entonces, esto otra vez, cuando uno dice, ay, es algo muy común que yo lo veo todo el tiempo, problemas de tiroides, ¿sí? ¿Cuántas mujeres que les dijeron que de por vida van a estar medicadas? Porque no tiene arreglo, ¿sí? Otra vez, volvemos al principio de la emisión, ¿no? Cómo desde chiquitos
Cualquier libro de cuentos para niños o los que usan en el jardín o en primer grado, y el dibujo del niño con dolor de panza que va al médico y el médico lo cura, ¿sí? Entonces, desde muy pequeños se nos induce a creer, a sentir que nuestra salud depende de una persona arquetípica, ¿sí? Que usa una bata blanca y está en un hospital. Y a partir de ahí nos puede decir cualquier cosa que le vamos a creer, porque está investida, ¿sí? De una autoridad que se la dimos a nivel inconsciente. Y por Dios no estoy hablando mal de los médicos. Tengo 2, 3 médicas casi amigas que las valoro muchísimo, que hacen un trabajo increíble, ¿sí? Y la medicina me parece fantástica. Pero digo, ¿a qué punto, ¿sí? Se nos lleva a eso tal que después se nos baja una información y sin verificarla en la realidad la tomamos como absolutamente valedera y certera y dejamos que esa información regule nuestras vidas? Al punto de que un profesional de la salud que puede estar equivocado me dice que yo voy a depender toda la vida de esta pastilla y yo le hago caso y tomo esa pastilla toda la vida, generando con el tiempo otros problemas para los cuales se me va a dar otra pastilla, ¿sí? Y así enriquecemos al sistema farmacológico, al sistema médico, ¿sí? Y perdemos libertad, ¿sí? Y creemos tener una seguridad que no es tal. En fin, reflexiones aleatorias, ¿sí? Les agradezco muchísimo a las personas que están presentes y me despido, si Dios quiere, hasta el próximo domingo. Que estén muy bien.